Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, gracias por acompañarnos a una reunión más del pronóstico estacional. Esta reunión sí es la primera de este año, 2023. Veremos principalmente un resumen de lo que nos afectó durante el 2022, veremos un análisis de cómo estuvo el año pasado, así que va a estar bien entretenido. Diego Campos nos mostrará algunas imágenes que preparó para todos nosotros. Y les recordamos que puedan mantener, por favor, sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas para beneficio de esta presentación. Dejaremos las preguntas para el final de la reunión y daremos respuestas a estas. Así que, Diego, sin más preámbulo, podemos comenzar con la reunión. Adelante. Gracias, Alicia. Y gracias a todos y todas por conectarse a la reunión, que si bien es la primera del año, pero en realidad es como la última del año pasado, en la que por última vez quizás vamos a mirar el 2022, y si bien son análisis preliminares todavía, nos da una mirada de cómo fue en general el año, y en términos de precipitaciones principalmente y temperatura. Así que partamos justamente con eso, con un primer pantallazo, si se quiere, de cómo fue el año pasado en términos de precipitación y temperatura. Y hay dos cosas que llaman la atención al mirar estas figuras, que son las anomalías del año pasado en promedio, es que el año terminó siendo más seco de lo normal y que el año fue en general más frío de lo normal también. Obviamente hay algunas pequeñas excepciones, como pequeño superávit que tuvimos en La Serena, y en un par de estaciones en el extremo sur del país, pero en general el país terminó con déficit de precipitación en la zona centro, con déficit del orden del 40%, la zona sur entre un 10 y un 20% más o menos. ¿Sí? Y La Serena terminó con un superávit del orden de un 6%, 5%. Eh, entonces, a pesar de esa sensación de que fue un año en el que llovió más, terminamos igual con déficit de precipitaciones al final del año. Con respecto a las temperaturas, tanto la temperatura mínima como la temperatura máxima estuvieron más frías que en años anteriores, pero la máxima igual se dio maña para terminar por encima de lo normal en buena parte del centro y sur del país, aunque las anomalías fueron más bien débiles, y si se fijan ahí los colores en la figura del medio son más bien suaves, ¿cierto? Eh, el extremo sur es el contraejemplo de esto, y es una zona en la que tuvimos bastante anomalías positivas casi todo el año, y eso te hace terminar el año con anomalías positivas. Con respecto al norte del país, vemos que en general tenemos anomalías negativas en gran parte del año. Eh, Eso hace justamente que el promedio anual sea por debajo de lo normal, y vamos a ver cómo esto estuvo influenciado por la niña que tuvimos presente durante todo el 2022. Así que esta figura nos da una primera mirada, pero esconde mucha información, y esa información la vamos a ir haciendo aparecer ahora. Por ejemplo, esta es la evolución de las anomalías, pero ahora mes a mes, en distintas estaciones ordenadas de norte a sur, a la izquierda, ¿cierto? Desde enero hasta diciembre, tanto para la temperatura máxima a la izquierda y la temperatura mínima a la derecha. Entonces, fíjense cómo en general domina el color más bien azul en buena parte del año, a diferencia de años anteriores, por ejemplo el año 2021, que había sido más bien cálido prácticamente todo el año. Este año 2022 fue más bien frío buena parte del año. Obviamente hay excepciones como Santiago, o Tobalaba o Pudahuel, estaciones que están, Quinta Normal, Tobalaba, Pudahuel, estaciones que están en la región metropolitana, en las que tuvimos en general anomalías positivas eh, prácticamente todos los meses del año. Pero buena parte del centro-sur tuvo anomalías negativas de temperatura, y la gran excepción y la que hace elevar los promedios a final de año fue el mes de noviembre y el mes de diciembre, y en algunos casos octubre también. Fíjense cómo octubre, noviembre y diciembre fueron completamente distintos al comportamiento que teníamos del año, de los meses anteriores, con anomalías casi 3 grados por encima del promedio en la zona central, o incluso más en el extremo sur, anomalías de 5 grados por encima del promedio en la temperatura máxima de noviembre, por ejemplo, en Futaleufú, Alto Palena, Coyhaique. Entonces, esos últimos 2 meses
hacen cambiar buena parte del panorama que teníamos el año completo. De nuevo, si seguimos hablando como de excepciones a esto, lo que pasó en el extremo sur, Punta Arenas, Porvenir, Puerto Williams, quizás Balmaceda, incluso Coyhaique, en el que en buena parte del año también tuvimos anomalías positivas de temperatura máxima. Y el norte, por contrapartida, en general frío, ¿cierto? Pero también se vio afectado por lo que pasó hacia el final del año, sobre todo en la temperatura mínima. Que si miramos la temperatura mínima, en general fue también más bien fría, ¿cierto? Con excepción de noviembre y diciembre, que de nuevo se escapa de lo que habíamos visto en este año más bien benévolo en términos de temperatura y con varias entradas de aire frío en comparación con los años anteriores, ¿cierto? Los meses más fríos en general fueron mayo, junio, en que tuvimos mínimas bastante bajas en el sur del país, fíjense, anomalías promedio en Valdivia, Temuco y alrededores de casi 3 grados por debajo de la climatología en la temperatura mínima. Así que tuvimos un mayo y junio bastante frío y vamos a ver cómo eso estuvo también asociado con precipitaciones. Tratemos de desglosar esto un poco más y vámonos a los valores diarios ahora de temperatura media. Estos son los valores registrados todos los días en distintas estaciones en comparación con su media climatológica, que sería como esta curva más bien suavizada, en el que sabemos que el verano o los meses cálidos son más fríos, son más cálidos, ¿cierto? Obviamente, que el invierno. Y vemos cómo, por ejemplo, en Antofagasta dominaron las temperaturas por debajo de esta climatología prácticamente todo el año, con excepción de lo que empezó a pasar, al menos en Antofagasta, en diciembre, ¿cierto? Cómo empiezan a aparecer aquí, voy a poner con el puntero, estos valores más bien por encima de la climatología, ¿cierto? Fíjense cómo mientras nos vamos hacia el sur por la costa, este comportamiento se mantiene, pero cada vez más atenuado por pequeñas entradas de aire más bien cálido, ¿cierto? O pulsos más bien cálidos, como en La Serena tenemos más pulsos cálidos que en Antofagasta, pero en general también un comportamiento más bien frío, con excepción de noviembre y diciembre. Valparaíso también. Unas entradas de aire frío bastante intensas que tuvimos por ahí por el mes de mayo y después a principios del mes de julio, y en general bien frío o por debajo al menos de los valores climatológicos en la media diaria, y de nuevo, noviembre y diciembre la excepción a este comportamiento. Si seguimos hacia el sur, ya es menos notorio la influencia de las temperaturas frías en la media diaria, y vemos como en Concepción fue más bien una alternancia entre días frío y cálido, más bien un ciclo un poco más esperado, ¿cierto? En el que tenemos días cálidos y después días fríos. Tuvimos un par de entradas de aire frío bastante intensas en el invierno, de nuevo, en mayo, principios de julio, otra hacia finales de septiembre. Y algunos pulsos cálidos, pero nada comparado con lo que tuvimos en noviembre y diciembre. Puerto Montt, fíjense, es bastante parecido a Concepción, quizás menos intenso tanto en lo frío como en lo cálido, pero también nota que algo pasó en noviembre y diciembre. Y Puerto Williams, eh, bien distinto a lo que veíamos, por ejemplo, al principio en Antofagasta, en realidad lo que dominó fueron las anomalías más bien positivas de la temperatura media en Puerto Williams, también acentuado lo que pasó hacia el final del año. Entonces, pasamos por la costa del país desde un norte más frío que alternó con algunos pulsos cálidos hacia el extremo sur del país, en que estuvo más bien cálido y que alternó con algunos pulsos fríos. Si vemos la cantidad de días, estos sí son los últimos 3 meses de las mínimas extremas, estos días considerados como muy fríos, ¿cierto? Fíjense cómo tuvimos pulsos en octubre relativamente seguidos, sobre todo en el norte del país, y eso empieza a desaparecer, ¿cierto? A medida que avanzamos hacia noviembre y diciembre, en el que prácticamente no tuvimos pulsos fríos importantes, salvo obviamente aquí uno en la Antártica chilena, ¿sí? Pero fíjense cómo en este periodo ya nos empezamos a olvidar de las temperaturas mínimas extremas y empezaron a aparecer las temperaturas máximas extremas. Y tuvimos muchos pulsos en los últimos 3 meses, al menos 5 pulsos cálidos, bastante intensos, que se fueron intensificando hacia el mes de noviembre. Fíjense cómo en octubre todavía, si bien habíamos tenido un pulso cálido, pero nada tan marcado como lo que sí tuvimos en noviembre, y diciembre que tuvimos estos días consecutivos, ¿cierto? Que alcanzan a ser catalogados como las de calor,
y bastante intenso en la zona centro-sur del país, pero también alcanzando la zona norte, que eso sí, no lo habíamos visto durante el resto del año, en el que, de nuevo, como les contaba, el norte había estado más bien frío. Si miramos el panorama en comparación con los últimos 3 años, en la figura de arriba cuenta cantidad de días con temperaturas máximas extremas, ¿cierto? Fíjense que la curva roja que representa el 2022 en general está por debajo del 2020 y del 2021. Así que sí tuvimos un año más bien benévolo en ese sentido. Fíjense cómo desde Curicó hacia el norte, el año más cálido fue en general el 2020, pero si nos vamos más o menos el corte ahí en Chillán, Curicó hacia el sur, vemos que el año más cálido de estos tres, esta pequeña comparación, fue el 2021. O sea, en ningún caso el 2022 fue extremadamente cálido o anómalo en cuanto a número al menos de días con temperatura extrema cálida. Y si miramos el número de olas de calor, en Santiago esta serie es mucho más larga, ¿cierto? Vemos que el 2022 está así en un comportamiento muy parecido a lo que teníamos desde el 2010 a la fecha, pero bien por debajo de lo que habíamos visto 2021, 20, 19, ¿sí? Que habían tenido, de hecho, récord de número de olas de calor. El 2022 tuvimos mucho menos olas de calor. Como un contexto de mayor escala, estas figuras, ¿cierto?, que intentan mostrar esquemáticamente las anomalías, vemos como en Antofagasta el color azul domina fuertemente, ¿cierto?, parecido a lo que habíamos visto hace hartos años atrás, justamente por estas anomalías frías que tuvimos prácticamente todo el año. En Concepción rompemos una ligera tendencia hacia lo cálido los últimos años y anomalías positivas, pero muy cercanas a cero. Y en Balmaceda, que también los últimos años habían sido muy cálidos y con anomalías positivas por encima de lo normal fuertemente, como el año 2021, el año 2022 tuvimos anomalías positivas, pero muy cercanas a cero. Así que, de nuevo, fue un año en términos de temperatura más bien frío. En términos de precipitaciones, cuando estábamos parados por ahí por julio, veíamos que el 2022 iba muy bien aspectado en términos de precipitaciones. La zona sur del país tenía superávit por esa fecha y la zona centro tenía al menos valores normales de precipitación. Pero si miramos el panorama final, vemos que igual terminamos por debajo del promedio, como les decía, alrededor de un 40%, 45% en la zona centro, entre un 10 y un 20 dependiendo de la estación en el sur. Y si miramos la figura de la izquierda, esa sensación de que estábamos muy bien venía también porque nuestra comparación inmediata al 2021 había sido un año extremadamente seco, y en general terminamos por encima del 2021, pero terminamos por debajo de la climatología, lamentablemente. Sí. De nuevo, esa información oculta muchas cosas que se pueden ver acá, como por ejemplo de que en realidad fueron algunos meses, al menos en la zona central, abril y julio, fueron los meses que aportaron prácticamente toda la precipitación del año, al menos en términos importantes, ¿cierto? Y buena parte de los otros meses fueron más bien deficitarios en términos de precipitación. Y si nos vamos más para el sur, en el tramo ahí entre Temuco y Fuetaleufu, quizá, fue la primera mitad del año la que aportó buena parte de las precipitaciones. Y en Temuco, nosotros que vamos siguiéndolo mes a mes, tuvimos muchos meses con superávit en esa estación, y terminó con un déficit muy pequeño dentro del rango normal, pero termina con déficit igual porque desde agosto en adelante tuvimos una ausencia fuerte de precipitaciones. Y si vemos esta figura que muestra la cantidad de días con precipitación y también comparado con la climatología 91-2020, vemos de nuevo cómo en el sur dominaban los colores verdes, es decir, estaba lloviendo más frecuente que lo normal, pero a medida que entramos en pleno invierno y salimos de él, vemos que esto cambió a un panorama en que en realidad empezó a llover menos de lo normal, con menos frecuencia de lo normal. Julio fue un mes particularmente lluvioso y probablemente el mes más lluvioso del año en buena parte de las estaciones, y junto con abril fueron los 2 meses que estuvieron más anómalamente lluviosos en todo el año. Y los meses más anómalamente secos, mayo probablemente uno de los meses más secos, y junio, ¿cierto?, que quedaron dentro del periodo más lluvioso del año. Si vemos esto graficado de nuevo en valores ahora diarios de precipitación, vemos cómo el año parte con muchos pulsos de precipitación en el sur, algunos bastante intensos que empezaron a afectar a la zona central hacia mediados de abril
principios del mes de mayo empezaron las primeras lluvias en la zona central. Y luego tuvimos un periodo relativamente frecuente de precipitaciones en la zona centro, sobre todo en el mes de julio, ¿cierto? Y en la zona sur, pero ya a medida que entramos en el mes de agosto, los eventos de precipitación se volvieron cada vez menos frecuentes y también menos intensos, y sobre todo en la zona centro que tuvimos prácticamente una ausencia de eventos de precipitación. Fíjense cómo La Serena, que termina con un superávit del 5% de precipitaciones, es prácticamente el evento que tuvimos a principios del mes de julio, el que aporta casi toda la precipitación en La Serena. Eso habla de esta variabilidad intraestacional que tienen todas estas estaciones. Y Santiago, el evento más importante en términos de precipitación diaria fue el evento a finales de abril, y después tuvimos algunos eventos en junio y julio, ¿cierto? Y después cada vez menos frecuentes las precipitaciones. Y en el sur, como les decía, partió el año, la primera mitad del año mucho más frecuente las precipitaciones, y la segunda mitad mucho menos frecuente en términos de precipitación diaria. Entonces Santiago termina bien por debajo del promedio, que es lo que está mostrando la figura de arriba, ¿cierto? Muy parecido, si sacáramos un promedio de este periodo que denominamos mega sequía, se va a parecer mucho a lo que vimos en este 2022. Y en términos de cantidad de días con precipitación, terminamos por debajo de los valores como normales o climatológicos, como se quiera, ¿cierto? Así que fue un año en el que llovió menos, con también menos cantidad de días de lluvia. Algo un poco distinto a lo que tuvimos en Temuco, en el que el año termina por debajo del promedio al menos, pero con una cantidad de días de lluvia relativamente normal o incluso ligeramente por encima del promedio. O sea, ahí el problema no fue la frecuencia, sino que fue más bien la intensidad de las precipitaciones, y ese es un comportamiento relativamente parecido, Santiago al resto de las estaciones de la zona centro y Temuco a las estaciones de la zona sur. La variabilidad intraestacional harto tiene que ver en esto, ¿cierto? Y una cosa que notamos es que la primera mitad del año fue mucho más activa en términos de la convección en el lugar indicado, si se quiere, ¿sí? En el Pacífico o en el trópico, en realidad. Esta figura del centro muestra la disposición de la oscilación de Mann y Julian diaria, ¿sí? En estos puntitos, acá está la fase, y cada fase indica que la convección está en cierto lugar del globo, ¿cierto? En el círculo ecuatorial. Y a nosotros siempre nos ha importado, en Chile central al menos, para precipitaciones, que la oscilación de Mann y Julian esté entre las fases 7 y 1, típicamente. Esas son estas fases que están intencionalmente en la parte superior de la figura. Vemos como la mayor cantidad de días en esas fases que son más bien favorables para las precipitaciones estuvieron en la primera mitad del año, ¿sí? Coincidiendo con muchas veces con estos pulsos intensos de precipitación que tuvimos, sobre todo en la zona centro-norte del país. Y por otro lado, esta figura también nos muestra el índice de la oscilación antártica, en que mientras más negativo, también se vuelve más frecuente o más favorable para las precipitaciones, sobre todo en la zona centro-sur. Y también vemos que la primera mitad del año fue en la que tuvimos mayores transiciones, fue un año en general de fase positiva de la oscilación antártica, algo nada novedoso, algo que se viene viendo hace harto tiempo, pero la mayor cantidad de transiciones a la fase negativa ocurrió en la primera mitad del año, coincidiendo también, sobre todo cuando se pusieron en fase ambas cosas, los días siguientes fueron más bien lluviosos. Recordemos que esto tiene cierta latencia, no es que inmediatamente ocurre, ¿cierto? Hay un ligero desfase. Así que, por ejemplo, estos pulsos de precipitación importantes, tanto en la zona centro como en el centro-sur, vinieron justamente después de un periodo en el que coincidieron fases favorables para las precipitaciones de la Mann Julian, es decir, una forzante tropical, con un periodo largo de fase negativa de la oscilación antártica, es decir, un forzamiento más bien polar, ¿sí? Y luego en la segunda mitad del año, la oscilación antártica estuvo muy positiva, prácticamente todo el periodo, y la Mann Julian también se volvió bastante poco activa en las fases que a nosotros nos importan, y eso coincide al menos con una reducción importante en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. Si miramos el contexto de mucha mayor escala, vemos en la figura de arriba muestra la precipitación acumulada anual en la estación de Santiago desde 1866.
y está el promedio móvil, o este promedio más bien suavizado de las precipitaciones en esta curva negra, y el promedio climatológico del periodo climatológico 91-20. Vemos cómo el 2022 entra claramente en el periodo de mega sequía, se mantiene la tendencia negativa de 10 años de las precipitaciones, ¿sí? Y vemos cómo queda acá en este histograma de la precipitación anual, y Santiago en el 2022 queda más bien en el lado izquierdo de la figura, es decir, entre los años más secos del registro en general, ¿cierto? Desde 1866. Y en términos de temperatura vemos también las anomalías, cómo se han ido haciendo más cálidas en los últimos años. Esto está hecho también con la climatología 91-2020, pero 2022 fue un año más bien benévolo, y vemos como las anomalías, si bien son positivas, pero prácticamente en torno al cero, ¿sí? Así que ese es más o menos el panorama en esta mirada somera, ¿cierto?, de este 2020, cómo se contextualiza este año 2020 con los últimos años cercanos, y también con esta mirada un poco de más largo plazo, al menos acá en la estación de Santiago. Estos serían como los titulares, si se quiere, de esta primera parte de la presentación, o del resumen del 2022. Pasemos al presente ahora, y al presente en realidad mirando hacia adelante, pero igual hay que mirar un poquito hacia atrás. ¿Cómo está? Venimos de una niña, ¿cierto? Eso quizás no lo mencioné, el 2022 fue prácticamente todo el año de niña, y vemos que esto continúa, o al menos está así en el mes de noviembre, el último mes que tenemos el monitoreo del mes completo, ¿cierto? Vemos que los valores están bastante elevados todavía, o bastante bajos si es que lo miramos en términos absolutos. La anomalía en la zona del niño están todos en rango de la niña, al menos en el mes de noviembre, ¿cierto? Pero si nos fijamos en la tendencia, es más bien positiva en buena parte de estas zonas, es decir, la diferencia noviembre-octubre es más bien positiva. Llama la atención esta zona oceánica cálida, que ya prácticamente todos ustedes la deben conocer, la zona denominada como la mancha cálida, bien elongada, bien estirada hacia el sur de Sudamérica, como esta prolongación, y vamos a ver cómo eso se ha intensificado en las últimas semanas. De hecho, pasemos a esta figura. Esta figura muestra misma información, las anomalías de temperatura, pero ahora de un periodo particular, que es la semana entre el 18 y el 24 de diciembre, es decir, hace menos tiempo, y vemos cómo rápidamente se calentaron algunas regiones oceánicas, sobre todo la costa del sur de Sudamérica, haciendo que la zona del Niño 1+2 pasara a valores relativamente neutrales, negativos, pero dentro del rango de neutralidad. A diferencia de lo que ha pasado en la zona del Niño 4, 3, 4 y 3, en que se mantienen valores la niña, pero la zona del Niño 1+2 se calentó rápidamente. Entonces, fíjense, la figura de arriba muestra el cambio de temperatura superficial del mar entre el 30 de noviembre y el 23 de noviembre. Fíjense cómo en solo 7 días la zona, toda esta región se calentó entre 1, 2, casi 3 grados en la zona ecuatorial al menos. Pero ese es un calentamiento bastante rápido para una zona oceánica. Si miramos la serie de anomalías ahora en esta franja que destaqué en esta figura de arriba, ¿cierto? En ese tramo de longitud, fíjense cómo veníamos con anomalías bastante negativas en la zona ecuatorial de esa franja, hasta que en el último periodo pasamos a anomalías negativas, pero bien débiles. Eso es justamente por este calentamiento fuerte que tuvimos en la última semana. Y lo mismo ha pasado acá en la zona alrededor de los 40 grados sur, entre 30 y 40 grados sur, en que teníamos anomalías sí bien positivas, pero nada tan intenso como lo que tuvimos a finales del año pasado, ¿cierto? Y principios de este año. Fíjense cómo ese calentamiento también fue de alguna forma acusado por la estación de Juan Fernández, en que prácticamente todo el año estuvo con valores más bien por debajo de las medias diarias del año, pero por encima de la climatología, perdón, pero en noviembre y diciembre pasamos a tener valores bien por encima de los valores climatológicos, ¿sí? Acusando también esta suerte de ola de calor marina que nos acompañó a finales de noviembre, diciembre y buena parte
de lo que llevamos de enero. Volviendo al Pacífico más ecuatorial, no volvimos a tener un pulso frío desde el originado a principios de julio, esta onda Kelvin de afloramiento que tuvimos a principios de julio. Desde ahí no hemos vuelto a tener otra. Eso, si bien no nos da tanta información de la intensidad del fenómeno actual, sí nos ayuda de alguna forma a intentar proyectar lo que podrían ser las próximas semanas y los próximos meses, dándonos a entender de que la niña está en una retirada, y eso lo podemos ver justamente por este pequeño pulso cálido también que tuvimos a principios de noviembre. Esto está ocurriendo en el Ecuador, ligeramente distinto a lo que está pasando, si bien también coinciden que es un calentamiento, pero comportamiento distinto a lo que está pasando frente a nuestras costas del sur de Sudamérica. Fíjense cómo desde octubre en adelante la señal de las anomalías semanales son más bien a calentar prácticamente todas las zonas del Pacífico ecuatorial, muy de la mano con esta propagación de una onda, más bien de hundimiento, que son ondas que calientan la superficie del océano. Por debajo de la superficie, fíjense que ya casi no quedan anomalías negativas. Eso de alguna forma es como que se le va agotando el combustible a la niña para mantenerse, y por contrapartida empiezan a aparecer más pulsos cálidos de temperatura subsuperficial. El contenido de calor en el océano superior, o las anomalías, si lo queremos ver de otra forma, las anomalías de temperatura en un espesor en el Pacífico ecuatorial, hay dos cosas interesantes acá, y es el fuerte calentamiento que tuvimos desde mediados de octubre en adelante. Pero lo segundo es que al parecer llegó a una primera meseta, que no sabemos si ese calentamiento va a seguir. De hecho, es un calentamiento menor que el observado otras 2 veces, al menos a principios de este año, ¿sí? Así que no es que estemos viendo tampoco una transición hacia un niño así acelerada, sino que lo que estamos viendo sí es un debilitamiento de la niña, y no necesariamente una transición a un niño, al menos en los próximos meses. Si se fijan, esta figura muestra las anomalías de los alisios, en que más azules los alisios más intensos, al menos en esta franja acá, ¿cierto? Al centro de la figura, y vemos que esto se ha mantenido en los últimos meses, a pesar de estas señales de calentamiento. Es decir, la señal atmosférica de la niña está ahí bastante robusta todavía. Si miramos la convección anómala, fíjense cómo ha estado más bien suprimida la convección en el Pacífico, es decir, otro indicador atmosférico de que la niña está bastante saludable todavía. Y de hecho esto estuvo bien conectado con el sur de Sudamérica, dándonos a entender que la trayectoria de las tormentas en la zona de convergencia del Pacífico Sur están bastante desplazadas hacia el sur, y todo está pasando bastante hacia el sur, lo que podría también estar asociado con el calentamiento que hemos estado experimentando oceánico, ¿cierto?, en las últimas semanas del año pasado, frente a la costa del sur de Sudamérica, y probablemente asociado también a los eventos de olas de calor que tuvimos en el continente, ¿cierto? Más indicadores de que la niña está relativamente sana todavía, a pesar de que hay señales de calentamiento, es que el índice de oscilación del sur sigue en valores bastante la niña, a pesar de este debilitamiento. Es como que lo conversábamos con los colegas, un mini niño en algún momento, a finales del año pasado, en octubre, noviembre, ¿sí? Pero volvimos a estar en valores niña, y fíjense cómo la convección suprimida, alisios más intensos y vientos del oeste más intensos en la atmósfera superior, dándonos a entender que la circulación de Walker está más intensa de lo normal. Eso es muy tipo la niña. Así que actualmente la niña, si bien hay señales de debilitamiento en cuanto a la señal oceánica, las señales atmosféricas son muy tipo la niña, al menos en el Pacífico ecuatorial. Otra señal tipo la niña es lo que está pasando con la variabilidad interestacional de la oscilación de Magellan. Fíjense cómo en los últimos 90 días prácticamente toda la actividad ha estado concentrada en el continente marítimo o en el Pacífico occidental. Nada hacia el Pacífico, o poco hacia el Atlántico, perdón, hacia el Índico y el Atlántico. Muy de también suprimir la convección en el Pacífico más central. Y por otro lado, la oscilación antártica ha estado sumamente positiva en noviembre y diciembre.
¿sí? Una señal de vórtice polar más intenso de lo normal o fortalecido al menos. Estos son algunos de estos apuntes, si se quiere, de esta parte de qué está pasando con las oscilaciones que de alguna forma modulan nuestro hidroclima. Aprovecho de tomar café. Entonces, vimos el resumen del 2022, lo que ha pasado en el último periodo también, lo que está pasando a nivel atmosférico y oceánico con respecto a estas oscilaciones niño-niña e intraestacional, cómo esto nos sirve para intentar pronosticar de alguna forma enero, febrero, marzo o enero también. Vamos primero con las oscilaciones intraestacionales. La oscilación antártica, que es más fácil, ningún cambio, al menos aquí hasta casi finales del mes de enero, bastante positiva, al menos todos los modelos indican eso. Pero con la oscilación de Mann y Julian hay un cambio. Y es un cambio bastante interesante porque sería una vuelta después de mucho tiempo, más de 90 días, por fase 8, 1, 2. Es decir, todas estas fases, la fase 8 y 1 sobre todo, que de alguna forma superponen convección en el Pacífico Central, de cumplirse este pronóstico serían buenas noticias en términos de si es que queremos que la niña termine, porque muy probablemente va a haber algún pulso de viento del oeste en el Pacífico Ecuatorial Central. Pero por otro lado, de nuevo, si bien los estudios hablan del invierno, pero son fases favorables para las precipitaciones en el centro-sur de Chile. Así que a estar atento con lo que pase con la MGO en las próximas semanas. ¿Qué dicen los centros internacionales en cuanto al pronóstico del mes de enero? Aquí hay algunas cosas interesantes que aparecen en el pronóstico. Una de esas es que estos distintos modelos que están en pantalla son ensamblados multimodelos, no es un solo modelo en particular. Y por un lado es un modelo determinístico, el de la derecha, que muestra en milímetros cuánto debería caer, ¿cierto? Y el de la izquierda es probabilístico. Y ambos coinciden en una señal lluviosa en el altiplano. Esa señal lluviosa en el altiplano también es muy tipo la niña. Con la niña se debilita el jet subtropical, o el jet, ¿cierto? Asociado a la baroclinicidad más de gran escala, ¿cierto? A la diferencia de temperatura horizontal entre el polo y el ecuador. Y eso favorece la entrada de aire húmedo, ¿cierto? Desde zonas más bien cálida y húmeda amazónica del continente. Entonces, se favorece la precipitación altiplánica en veranos La Niña, y esa es la señal que los modelos están indicando al menos para el mes de enero, que podría ser otra señal más de lo robusta, sana, qué sé yo, todavía que está La Niña, que se niega a irse. Pero hacia el sur, fíjense cómo el modelo probabilístico de APEC del centro coreano pierde habilidad y básicamente no hay una mayor probabilidad de nada, ¿sí? Pero el modelo determinístico ensamblado, ¿cierto? Multimodelo del CIFEN nos muestra más bien una tendencia a una condición más bien lluviosa en el centro-sur del país, ¿sí? Esa señal más bien lluviosa en el centro-sur del país también es una señal tipo niña de los veranos. Nuestro pronóstico tiene harta incertidumbre, pero si ven las tablas, se van a dar cuenta que hay varias estaciones en este tramo que igual muestran esa señal lluviosa, y es más clara esa señal lluviosa desde Puerto Montt hacia Aysén, en que nos queda un pronóstico con una condición entre normal a sobre lo normal. Y de nuevo, cuando uno mira la climatología, si es que uno hace una climatología como de las niñas nomás, en el periodo de verano, no es raro encontrarse con que esa zona se vuelve más lluviosa en los veranos con la niña. Este pequeño tramo entre el Biobío y Ñuble nos queda con una condición entre normal y bajo lo normal. Y el altiplano con una señal más lluviosa de lo normal, que es típico también de la niña. Esto en cuanto al pronóstico probabilístico de precipitación para el mes de enero. Se fijan, acá están las tablas, y si bien hay hay múltiples resultados en el tramo del centro-sur del país, domina una condición más bien lluviosa. ¿Sí? Si nos vamos a una escala un poquito más larga, que es la escala estacional, también tenemos que alargar la mirada con respecto a estas oscilaciones, y vemos que para el trimestre enero, febrero, marzo, están igualadas las probabilidades de que sea niña o neutralidad, ¿sí? El océano está mostrando claras señales de
debilitamiento de la niña, pero la atmósfera todavía no. Así que en ese sentido, de alguna forma, se tiene que acoplar más y por eso decía que puede ser importante este pulso de la MGO que deberíamos tener en los próximos días. Hacia el otoño está mucho más claro el panorama de que debería dominar una condición neutral. ¿Sí? O sea, la niña debería terminar en algún momento entre ahora enero y marzo. Y hacia el invierno sigue dominando una condición de neutralidad, pero empiezan a aparecer mayores probabilidades también de El Niño, las que empiezan a dominar hacia el trimestre julio, agosto, septiembre. ¿Sí? Así que, si se fijan, hay una transición hacia un niño, no es una transición muy rápida, y todo va a depender de cuánto se acople la atmósfera también a esta señal oceánica que sí es de calentamiento en las distintas zonas del Pacífico ecuatorial. Esta sería la figura de arriba, serían las anomalías para el trimestre. Se fijan, domina todavía el frío pero en el Pacífico ecuatorial, pero ya saliendo de los rangos para ser catalogado como una niña. Y esta elongación curiosa que se han visto en los últimos meses se mantendría, al menos eso es lo que indican los modelos para el trimestre enero-marzo. Con respecto a la probabilidad, como decíamos, también la información que nos muestra el centro coreano también es que coinciden en que debería dominar la neutralidad, al menos hasta el trimestre abril, mayo, junio. Y los modelos muestran este calentamiento con esta tasa que pareciera mantenerse, ¿cierto? Bastante constante hasta al menos el trimestre junio, julio, agosto, que es nuestro invierno, y de ahí algunos modelos siguen calentando y otros modelos mantienen una suerte de meseta de calentamiento. Así que hay que ver ahí qué va a pasar hacia nuestro periodo lluvioso o incluso saliendo de nuestro periodo lluvioso este año. Miremos un poco los pronósticos de estos centros internacionales, de nuevo, multimodelo, ¿cierto? Ambos probabilísticos, ambos coinciden en una señal más lluviosa para la zona del altiplano chileno. ¿Sí? De nuevo, como les decía, esto es una señal típica de la niña en los veranos. Y hacia el sur, el modelo o el multimodelo, el resultado, el pronóstico de IRI de la Universidad de Columbia no tiene mucha habilidad y entrega más bien probabilidades climatológicas para la zona centro-sur. ¿Sí? Y este tramo entre los lagos y Aysén, ahí recién aparece una señal más bien seca y también en la puntita acá de Magallanes. ¿Sí? Pero fíjense que la probabilidad de estar por debajo de lo normal es mucho menos intensa de lo que habíamos visto en los últimos meses, si se acuerdan de las reuniones saliendo del invierno, incluso en que las probabilidades, de hecho nos llamaba la atención que eran del orden del 60-70% de probabilidad de estar por debajo de lo normal. Y en cuanto al pronóstico de APEC, más bien normal la zona centro y un debajo de lo normal también, del orden de un 40% de probabilidad, ¿cierto? Recordando que las probabilidades climatológicas son de un 33%. Y más hacia el sur, al parecer el multimodelo no tiene mucha habilidad. Nuestro pronóstico es el siguiente, y es de una condición más bien lluviosa en buena parte del altiplano chileno y buena parte del centro-sur de Chile, desde O'Higgins hasta los lagos más o menos, o el norte de la región de los lagos, nos muestra una condición más bien lluviosa. La gran mayoría de hecho, de los modelos nos muestran esta señal. Que de nuevo, si uno repasa la historia de las niñas de verano, es una señal que aparece con relativa frecuencia. Más seco de lo normal, o entre normal a más seco de lo normal, el tramo entre Puerto Montt, Balmacé, y de ahí con un poco más de incertidumbre en algunas estaciones hacia Magallanes. ¿Sí? Así que este sería el pronóstico para el trimestre enero-febrero-marzo, el primer trimestre del año 2023, de precipitaciones. Acá están las tablas y están las categorías, así que fueron categorías absolutas, con esta mayor del 40 y 42% de probabilidad, o dentro de este rango doble, ¿cierto? Y de nuevo, este tramo entre Talca típicamente, o en realidad entre Curicó y Villarrica, Valdivia, queda con una probabilidad mayor sobre lo normal.
Con respecto a la temperatura mínima, cambia el panorama en la zona norte, es un panorama que venía siendo de un pronóstico más bien de temperaturas mínimas por debajo de los promedios, sobre todo la costa del norte hasta, al menos en los últimos meses, hasta Concepción más o menos era esa señal. Ahora la señal es más bien de calentamiento, es una señal de tener temperaturas mínimas por encima de los promedios para este trimestre en buena parte de Chile, con algunas excepciones, y por eso hay acá algunas estaciones coloreadas de otro tono, porque justamente nos quedan muchas estaciones con otros pronósticos, y hay un tramo ahí entre los ríos y los lagos en que esperamos que estén más frío de lo normal, pero en general el panorama de la temperatura mínima sería con un pronóstico sobre lo normal para este primer trimestre del año. Perdón. Y así lo muestra la tabla, se fijan, eh, al menos hasta la sexta región o la región de Higgins, el panorama es más bien de un sobre lo normal con algunas estaciones por debajo de lo normal, y de ahí una condición bajo lo normal en esta parte del sur, pero también muchas estaciones quedan por encima de lo normal para la temperatura mínima. Y para la temperatura máxima, mucha menos variabilidad, si se quiere. En general es así el comportamiento de estas dos temperaturas extremas, y lo que esperamos es que el trimestre sea más cálido de lo normal. Prácticamente todo Chile, con excepción de Aysén y Magallanes, en que hay varias estaciones que nos muestran un comportamiento distinto, pero en general el pronóstico es de un sobre lo normal en cuanto a la temperatura máxima para comenzar el año con temperaturas por encima de los promedios. Y de nuevo, como les decía, la excepción es acá este tramo entre Coyhaique y Puerto Williams. Así que, en resumen, más precipitaciones de lo normal en el trimestre en el tramo O'Higgins, Puerto Montt, más temperatura mínima de lo normal, sobre todo del centro norte de Chile hacia el norte del país, y más temperatura máxima de lo normal en buena parte de Chile. Eso era lo último. Gracias y estamos atentos a sus preguntas. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy interesante la presentación de hoy. Esta mirada que le diste al año 2022, déficit de precipitaciones en gran parte del país. Bueno, el último periodo también estuvo bastante interesante. La Niña, este cambio en la oscilación Madden-Julian también va a ser interesante, es lo que se ve en el pronóstico, ¿cierto?